Sección 3.2.5. Arreglos bidimensionales y juegos de posición. En algunos juegos de computadora o de mesa, ya sea de estrategia o simulación o conflicto de primera persona, se ocupa de un tablero de dos dimensiones. Estos programas que llevan a cabo el juego de computadora, para la posición van a ocupar una manera de representar ciertos objetos en ese tablero. Y la manera como se puede llevar a cabo en Java, pues es mediante un arreglo bidimensional, para lo cual se van a ocupar dos índices, podría ser por ejemplo I y J, para poder acceder o utilizar las celdas o los elementos que están en este arreglo. El primer índice, básicamente, bueno, el primer índice es para referirnos al renglón y el segundo índice se va a referir a lo que es la columna. Cada uno de estos índices va a quedar encerrado entre corchetes, como lo habíamos visto en el caso de los arreglos de una dimensión. Y ya teniendo el tablero, entonces se pueden hacer algunas otras operaciones con la información que se encuentre en, en este arreglo. Para el caso de los arreglos de una sola dimensión, pues solamente ocupamos un índice para podernos referir a cada celda en ese arreglo. Y para poder definir lo que es mi arreglo bidimensional en Java, podemos pensar que la manera como lo va a manejar Java es este arreglo bidimensional es como un arreglo de arreglos. En otras palabras, podemos imaginar que en un arreglo unidimensional, cuando se quiere, por así decirlo, convertir o transformar a un arreglo bidimensional, entonces estaríamos cambiando el elemento por otro arreglo. Y de esa manera entonces terminamos con un arreglo de arreglos. Um, estos arreglos bidimensionales, bueno, también se les conoce como matrices. Y la manera de llevar a cabo la declaración, pues es como se muestra enseguida. Anotamos el tipo y enseguida para cada una de las dimensiones que vayamos a ocupar, pues tenemos que anotar lo que son corchetes vacíos y después el identificador. Recordar que una declaración de un arreglo puede ser como se indica aquí, o bien la parte de los corchetes se pueden anotar después del identificador. Generalmente se prefiere la opción que está aquí puesta. Y bueno, además de la declaración, aquí también se está creando el arreglo correspondiente y como decíamos, el primer índice, bueno, el primer valor, en el caso de la creación del arreglo, va a indicar cantidad de renglones y el siguiente valor estaría indicando la cantidad de columnas. Por lo tanto, en esta situación se estaría creando un arreglo de tamaño 5 por 7, 5 renglones, 7 columnas, que nos daría un total de 35 elementos. Y entonces el arreglo pues se mostraría como está aquí en este cuadro, o bueno, la representación. Aquí estamos suponiendo que ya están algunos, bueno, que están algunos enteros dentro de este arreglo, y por lo tanto, para podernos referir a algún elemento de este arreglo, pues será necesario entonces que indiquemos su renglón y indiquemos su columna. Entonces, en el caso particular, aquí se está mostrando, bueno, queremos acceder a este elemento que se encuentra aquí y entonces primeramente deberemos de indicar cuál es el índice para el tercer renglón. Pues su índice es 2
y vemos que se encuentra en la quinta columna, por lo tanto el índice que le corresponde es 4. Bueno, continuando, podríamos posteriormente, bueno, pues hacer ya ya que podemos acceder al elemento, podríamos en un momento dado modificarlo como esta asignación que se muestra en esta parte, en donde estamos modificando eh, bueno, un elemento que tiene índice i y, perdón, que tiene como renglón AI y como columna AI más 1, utilizando el elemento que está en el mismo renglón, en el mismo renglón, pero en la columna anterior y sumándole el valor de 3, ¿verdad? También, bueno, el- en algún momento dado puede ser necesario que tengamos que requerir conocer cuántos renglones tiene el arreglo. Entonces, para eso podemos utilizar la propiedad length que tiene el arreglo. Y ya si quisiéramos obtener el tamaño que tiene uno de los arreglos dentro del arreglo, pues entonces también utilizamos length, pero previamente tenemos que indicar cuál es el renglón que ocupo. Entonces, en el caso particular, pues aquí se le estaría indicando que del quinto renglón queremos saber cuál es el tamaño que tiene. Muy bien. Enseguida tenemos una aplicación donde se utiliza un arreglo bidimensional, que es el juego del gato. Entonces, para el gato ocupamos un tablero que tenga tamaño 3x3 y este se lleva a cabo mediante dos jugadores, donde pues van a ir alternando, van a ir colocando marcas. Uno, el que inicia, pues va a poner la marca de la X mayúscula y el que sigue estaría anotando la O mayúscula. Entonces, en el caso de que alguno de los jugadores pueda poner tres marcas suyas en algún renglón, en alguna columna o en alguna diagonal, ese jugador será el ganador. En el caso de que ninguno lo logre, pues es cuando tenemos el gato. Bien, entonces el arreglo bidimensional lo vamos a manejar mediante esta variable llamada tablero y las celdas pues deberán de guardar valores para saber si la celda está disponible, es decir, está vacía, si lleva una X o si lleva una O. Y entonces ya cuando queramos llevar a cabo, por ejemplo, alguna prueba, como pudiera ser con el renglón central, entonces tendríamos que acceder a todas estas celdas, las que están indicadas ahí. Bueno, para esta situación, para colocar las marcas o bien para indicar que está vacía la celda, vamos a utilizar enteros, donde el valor de 0 me estaría indicando que se encuentra vacía, el valor de 1 para el caso de la marca X y -1 para el caso de la otra marca, la O. De esta manera, haciendo esta codificación, va a permitir que la parte de la prueba del ganador sea más fácil porque yo solamente, o el programa debería solamente, en el caso de que estemos revisando para X, deberá de revisar si en el renglón, en la columna o en la diagonal hay la suma da el valor de 3. Y para el otro jugador, pues se tendría que revisar que es la suma del valor de -3. Entonces, aquí en la figura 3.5 podemos ver la, el- los movimientos que se han hecho o las marcas que se han puesto en un, en un gato, donde pues cada jugador ha puesto dos marcas y se encuentran cuatro celdas vacías. Y entonces la representación
en nuestro programa, usando un arreglo bidimensional, pues es la que se muestra del lado derecho. Entonces, donde está vacía aparece un 0, donde está una X aparece un 1, donde está una O, pues aparece el valor de -1. Bien, entonces, en la aplicación que está enseguida, en la clase gato, esta clase va a permitir pues, manejar el tablero y guardar los movimientos que vayan haciendo los jugadores. No tiene ninguna estrategia para poder hacer el siguiente movimiento o alguna cosa por el estilo, ni tampoco se puede utilizar como para que el usuario juegue contra la computadora. Simplemente maneja los valores del tablero y eso sería todo. Y hace las pruebas correspondientes de ganador. Bueno, entonces, para esta clase se están declarando tres constantes de clase con nombre. X mayúscula que tiene el valor de 1, O mayúscula con el valor de -1 y vacía que tiene el valor de 0. Después tenemos dos variables de instancia, una para manejar el tablero que va a tener el arreglo bidimensional y ahí en la línea 5, bueno, podemos ver que no solamente está la declaración, sino también está la creación del arreglo bidimensional. Y en la línea 6, la variable jugador permite saber quién es el jugador que va a estar tirando, si es el que pone la X o es el que pone la O. Bueno, en el constructor que está puesto aquí en esta clase, constructor por defecto, este constructor lo que hace es llamar al método limpiar tablero. ¿Qué hace limpiar tablero? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Tenemos por una parte un ciclo for para recorrer lo que son los renglones y ya dentro de cada renglón tenemos otro ciclo for para acceder a cada uno de los elementos de ese renglón. Y entonces todo lo que se hace, bueno, pues es simplemente para cada uno de los elementos poner el valor que tiene la constante vacía, es decir, poner el valor de 0. Y también una vez que se termina de hacer esas 9 asignaciones, o sea, serían 3 por 3 por los ciclos anidados. Una vez que se termina eso, entonces la variable jugador se marca o se pone con el valor de X. Con esto estaríamos entonces indicando que el primer jugador que estaría tirando sería X mayúscula. Bueno, de los métodos que están incluidos en la clase gato, tenemos este método de instancia, poner marca, al cual se le deben de proporcionar dos valores enteros. Esos valores enteros estaría indicando el renglón y la columna en la cual se quiere poner el valor. Y este método puede lanzar esta excepción, illegal argument exception. Esta excepción, bueno, puede ser lanzada por dos razones. Enseguida tenemos las estructuras de selección que van a probar si la excepción debe de ser lanzada. Entonces, la primera prueba, pues, es que los valores de los índices se encuentren dentro de los valores esperados, es decir, si no están entre 1, entre 0 y 2 para el renglón y entre 0 y 2 para la columna, pues entonces se estará lanzando la excepción illegal argument exception con el mensaje que podemos ver aquí, posición inválida en el tablero. Eso es por una parte. Esa sería una posible situación por la cual se lance la excepción illegal argument exception. Por otro lado, también es posible que se lance esa excepción, en este caso utilizando otro mensaje, si la celda no está vacía. ¿Y qué es lo que se está probando en esta parte? Fíjense que aquí es importante el orden. Deberemos primeramente de probar
si los índices están dentro del rango esperado, y si es así, pues entonces a continuación revisamos si la celda está vacía. Perdón, si la celda no está vacía. Bueno, si no se pudo lanzar ninguna de las dos excepciones anteriores, pues entonces ahora sí, ya ponemos la marca en el tablero de acuerdo al jugador que está jugando. Que ya decíamos va a ir alternando, ¿no? Puede ser una X o puede ser una O. Bien, una vez que ya ponemos la marca, entonces tenemos que, tenemos que intercambiar el jugador. Si empezamos con X, pues ahora deberá de ser con la O. Pero aprovechando que en este caso X vale 1 y O vale -1, pues entonces para hacer el cambio, pues todo lo que tendríamos que hacer sería multiplicar, bueno, cambiarle el signo a jugador y con eso podríamos lograrlo. Bueno, el otro método que está por aquí es un método de prueba, es un método que va a devolver un valor booleano y este método se encarga de revisar si para alguna marca hay un ganador. Entonces, como decíamos, necesitamos, resumiendo, pues hacer 8 pruebas. Por un lado, tenemos, posiblemente se pueda poner la misma marca en 3 renglones o en 3 columnas o bien en diagonal. Entonces, pues lo que estamos haciendo aquí, pues es simplemente hacemos la suma en cada uno, bueno, en primer lugar en el primer renglón y después nos fijamos si para la marca que queremos, o bueno, para el jugador que queremos ver si ganó, pues multiplicamos por 3. Habíamos dicho que nada más habría que ver, revisar si se obtiene 3 o si se obtiene el valor de -3. Entonces, revisamos esa opción y si no, pues pasamos a revisar al segundo renglón y si no, nos vamos al tercer renglón y si no, pues entonces vamos primera columna, segunda columna, tercera columna, primera diagonal, bueno, la que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha y después la otra diagonal, ¿verdad? Bueno, el método que hace la llamada a es ganador es el método que tengo aquí. También otro método de instancia es el método llamado ganador. Entonces, primeramente se empieza revisando si es ganador utilizando la X, o sea, se revisa si la X gana, y si es así, bueno, pues se regresa entonces la X. Si no fue así, pues entonces se revisa si se gana con la o con la bola, y si es así, bueno, pues se regresa la bola. De otra manera, pues se regresa un valor de cero, es decir, que con cero estaríamos indicando no hay ganador. Bueno, hay otro método de instancia que permite en este caso obtener la, la representación en la salida estándar de lo que es el tablero. Entonces, para eso pues necesitamos de nueva cuenta utilizar un ciclo anidado dentro de otro. Es decir, tenemos un ciclo para barrer los renglones y dentro de cada renglón tenemos que barrer para acceder a los elementos de ese arreglo. Y bueno, aquí tenemos una estructura de selección simplemente para que en vez de estar representando valores como -1, 0 o 1, pues hagamos el reemplazo correspondiente para cada valor entero. Entonces habíamos dicho que en el caso de que tenga yo el valor en la celda, yo tenga el valor de X, es decir, X es una constante que tiene el valor de 1, pues entonces voy a poner la cadena X. Y de igual manera, pues lo haría para la otra marca. O en el caso de que esté vacía, pues estaría poniendo el valor de cadena vacía. Entonces, bueno, dentro dentro del ciclo anidado, pues está haciendo el recorrido para el renglón. Y una vez que se termina, perdón, no, aquí me está haciendo falta comentar algo más. Dentro dentro del ciclo anidado también se va poniendo un separador entre, entre elementos del mismo renglón.
Y de eso pues nada más se tienen que poner dos veces. Cuando se termina de hacer eso, entonces se pasa al siguiente renglón y se agrega ahí un salto de línea y después con guiones se pone una línea horizontal y después se agrega otro salto de línea. Y bueno, una vez, y esas líneas horizontales pues nada más se tienen que poner en dos ocasiones. Una vez que se termina, pues se devuelve lo que es la cadena. Entonces, en el, en el método main podemos entonces observar que estamos entonces declarando una variable de tipo gato llamada juego y creando el objeto correspondiente. Ya habíamos comentado que al momento de crear el objeto, se crea el tablero y se limpia. Bueno, después enseguida se pone una marca. Recordar que el primer movimiento es el de la X y después se pone la marca de O, es decir, X empieza tirando al centro del tablero y después tenemos este otro tiro, pero ya es de parte de del jugador que está poniendo o usando la bola, y así se va sucesivamente. Todos los movimientos que están aquí puestos en las líneas 65 a 69 son movimientos válidos, no van a lanzar ninguna excepción. Y ya una vez que se ponen la cantidad máxima de movimientos posibles, entonces enseguida se muestra el tablero llamando al método toString. Aquí pudimos en un momento dado simplemente anotar juego, la pura referencia era suficiente. Y después obtenemos o revisamos quién es el ganador llamando al método correspondiente. Y eso lo dejamos aquí en la variable jugador ganador. Si jugador ganador es diferente de cero, pues eso significa que alguien ganó. Y entonces, pues aquí estaría poniendo el valor, eh, el valor que ya sea uno o menos uno. Y en caso de que haya sido cero, pues estaría marcando o estaría diciendo empate. La salida de este juego se encuentra por acá o debe de estar más adelante. Sí, va a estar más adelante. Déjenme mostrárselas. Aquí lo podemos ver. Creo que... bueno, aquí sale empate. Sí, está bien. Nadie pudo ganar. Bueno, ok. eh, por otra parte, hay algunos métodos que están disponibles en la clase Raíz para trabajar con arreglos de arreglos. Y entonces ya se había comentado, bueno, que una referencia a arreglo pues estaría apuntando a un objeto de tipo, bueno, un objeto arreglo, ¿verdad? En el caso de que tengamos arreglos bidimensionales, sean A y B, y si ambos tienen las mismas entradas, pues entonces podríamos en un momento dado decir que estos arreglos son iguales. Eh, para el caso de que los renglones que están bueno, de A y de B se encuentren en localidades de memoria diferentes, a pesar de que tengan el mismo contenido interno, pues nos estaría diciendo que, que son distintos, ¿verdad? Al momento de utilizar, por ejemplo, el método equals que ya habíamos comentado, que está ahí disponible en la clase Java Util. Y la razón de por qué equals devuelve falso es porque se hace se lleva a cabo lo que denominan aquí como igualdad superficial. Es decir, que para los elementos de de las matrices A y B van a ser iguales utilizando bueno, el concepto de igualdad simple. Entonces la igualdad simple nos va a decir que dos variables tipo base, por ejemplo int, short, long, serán iguales en el caso de que tengan el mismo valor. Y en el caso de que tengas referencias, como podría ser un arreglo, entonces serán iguales en el caso de que se refieran al mismo objeto.
Como vemos, si queremos ver si dos arreglos bidimensionales son iguales, pues entonces esta igualdad simple pues no nos va a servir. Se requiere llevar a cabo una igualdad profunda para poder trabajar con los arreglos de objetos que están dentro del arreglo, con el caso bueno, el caso particular de los bidimensionales. Entonces, la clase Arrays tiene el método deep equals, en donde nos va a decir que A y B son igualmente, bueno, son iguales profundamente si tienen la misma cantidad de elementos y los dos elementos AI y BI, que en este caso se están refiriendo a arreglos, en cada pareja de elementos correspondientes son por sí mismos iguales en el sentido simple, es decir, en el caso de que sean de tipo primitivo, y se estaría utilizando este método equals, o en el caso de que son arreglos de referencia a objeto, son iguales profundamente. Entonces, Java va a determinar si utiliza el método equals o si utiliza el método deep equals con los elementos de un arreglo de arreglos, dependiendo de si es un tipo base o un tipo primitivo o si es un tipo objeto. Bien, además de la igualdad profunda, también es posible que en un momento dado se ocupe trabajar con un arreglo bidimensional o un arreglo de referencias objeto para obtener su cadena. Y en el caso de Java, pues también tenemos un método que puede hacer un barrido a profundidad, y el método se llama deep to string, y entonces pues nos va a dar la cadena que se obtiene de A, bueno, convirtiendo un elemento de ese arreglo a una cadena. En el caso de que en el caso de que AI sea una referencia a arreglo, entonces se volvería a llamar al método deep to string. Sería similar el comportamiento sería similar al método equals, dependiendo de si estás utilizando un tipo primitivo, entonces en el deep to string saca la cadena. Pero si no, si es una referencia, pues entonces vuelve a llamar otra vez al método deep string, pero ahora con ese elemento. ¿De acuerdo? Bueno, eh, no hay un método que permita hacer una copia idéntica de un arreglo dimensional, aunque si se intentara llevar a cabo, se puede utilizar el método clon para para cada uno de los elementos, que en este caso estaría manejando referencias, o bien utilizar el método copy-off, que bueno, nos estaría dando la misma, la misma función, ¿verdad? En este caso, pues para cada renglón. Bien, pues entonces esto sería todo por el momento de esta sección. Gracias.